Hola, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a la segunda parte del Atomic Live de Metal Gear. Tengo aquí conmigo otra vez, voy a presentarlo, Artemio. Aquí no habíamos presentado al buen Rollman. También está conmigo Yoshi de Pachuco. También tenemos al nuevo amor, que es Uroboros. También tenemos aquí a Big Boss. Pero versión inflada. Versión inflada. Soy el doble de Big Boss. Pero de año, Triple de Big Boss. el verdadero doble. Y también tenemos... Big Boss de nave. Sí, tenemos a Cristian Castro de Balneario Goku, que es Claudio, hermoso como siempre. Y en las cámaras tenemos al guapísimo y al más valiente de todos, Melvin Lara. Y vamos empezando otra vez. ¿En qué nos quedamos, Artemio? Porque cabe decir que este es un programa de Artemio. O sea, no es... Sí. A ver, tranquilos. Este es un programa donde la persona que domina el tema eres tú. Entonces, este es tu programa y ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en Metal Gear Solid y vamos a comenzar a hablar de el por qué tuvo, el impacto que tuvo y es lo que es hoy en día, ¿no? ¿Qué elementos son los que lo conforman? Y estábamos hablando, bueno, íbamos a empezar a hablar también de la abstracción y yo creo que mucho de eso tiene que ver con la ayuda del diseño de arte de alguien que entró al equipo en ese momento. Bueno, había entrado en Polisnox, pero es Yoshi Shinkawa, ¿no? Shinkawa es el que hizo el diseño de arte del juego en sí. Además súper joven, ¿no? Sí, muy joven. Como pueden ver aquí, este es el arte que Shinkawa realizó para el juego. O sea, no tendría más de 22 años cuando hizo esto, ¿no? Y esto lo quiero mencionar para que se den una idea del nivel de detalle que se manejó para el diseño. Estos son los niveles, ¿no? Nada más para que se den una idea así, ojeando de lo que es, de la joya que es este juego, este juego en arte para la abstracción de la que hablaba Asher en el programa pasado, ¿no? Pasa una cosa interesante con Shinkawa, que este amigo es como raro también en Japón, porque el tipo tiene talento no nada más como diseñador de personajes, sino también como diseñador de mecha, ¿no? Diseñador de mecánica. Es por lo que llegó, ¿no? Normalmente los diseñadores en Japón son de uno o de otro, ¿no? Porque tienen mejor talento en diseño de personajes, claro, en forma humana. Shinkawa domina. Sí, no me quiero adelantar. Artemio me acaba de enseñar la semana pasada un libro de arte de Metal Gear Solid 4, donde el trabajo que veo ya de Shinkawa es un trabajo, güey, que no he visto en otro artista jamás, güey. O sea, ya llegó a un nivel de abstracción y un nivel de originalidad, si se puede decir así, que ya es un trabajo único, güey. Es algo... Pues solo des una idea de la abstracción que tenía hace 11 años, 12 años. Estos trazos son Snake, ¿no? Y es su firma. Es un autógrafo. Y te lo hace en nada, ¿no? El manejo que tiene ya de la figura humana. Sí, es Oye, Artemio, platícales qué son estas versiones. Bueno, Metal Gear Solid pues tiene un montón de versiones. Esta es la gringa que todos tuvimos. O si no dice Greatest Hits acá. Sí, esta es la americana. Esa que tiene en su mano acá es la de Windows. Es la versión que salió de Windows, que esa es un port bueno, saltamos un poquito de esta japonesa que fue una segunda edición llamada Integra, ¿no? Y la original japonesa, que esta es la edición especial, el Premium Package, salió también suelto el disco, que es el mismo que vamos a ver aquí adentro. Gracias. Es este, ¿no? La playera. La playera, claro, el libro y el disco. Como se pueden dar cuenta, pues la impresión de tintas está bastante bonita, como siempre en todas las ediciones japonesas. Con respecto al tiempo, vamos a ir viendo cómo las ediciones japonesas van decreciendo en calidad, ¿no? Trae soundtrack y un dog tag. Es todo lo que traía realmente. El juego... Hablando ya más del juego... ahora sí, es Metal Gear 2 en 3D. Ajá, ¿no? Exactamente. O sea, si alguna vez jugaron Metal Gear 2 antes de jugar Metal Gear Solid, estaban repitiendo el mismo juego. Básicamente va sobre las mismas etapas, obviamente con jefes distintos, esta vez con voces, con cinemas, una presentación impecable, temas musicales muchísimo más desarrollados. Sí, ahí involucraron músicos que ya no Ninjas. tienen que ver con lo que había en los videojuegos antes, o sea, Sí. músicos que ya tenían mucho más experiencia en la industria de la música, ¿no? Así es, no nada estaba más en los videojuegos. el Tapi, que fue quien produjo ese tema que ahora conocemos como Metal Gear Solid, ¿no? Ahora también en la concepción del juego, lo que Kojima, según yo tengo entendido,
le pidió a Shinkawa es que se basara en Van Damme, ¿no? Para Snake. para crear a Snake. Y es... En el juego hay... no estamos hablando de X juego, estamos hablando de quizás uno de los juegos más importantes en la historia de los videojuegos. Estamos hablando Totalmente. de un juego que en el 98 y 99 no se hablaba de otra cosa. O sea, es un juego que le hizo sombra a Ocarina of Time. Es un juego que cambió el rumbo hacia donde iban los videojuegos, desde el punto de vista en que decían, no, pues sí, güey, Nintendo tiene a Mario, tiene a Zelda, güey, pero el PlayStation tiene Metal Gear, güey. Sí, de hecho era como una razón para comprar Play, ¿no? Sí. O sea, para muchos veíamos los juegos que había en el Hasta el día de hoy, 64 y sigue siendo una razón, como dice. Bueno, hasta el día de hoy ya no, Bueno. por Rising. Bueno, Pero pero- ya luego le tomaremos a su medida. Pero fue un gran system seller, ¿no? Sí. Sí, uno de a los lo que premios, vamos ¿no? es... La producción fue impecable, ¿no? Un nivel impresionante. Este es el guión. Nada más les pongo un CD como referencia del ancho del guión. Este libro es puro texto. Si Esto usted- nada más es el guión del juego. Si ustedes no me creen No es nada acerca más. de la marca que dejó este videojuego, la pregnancia que tiene en cuanto a... Solo voy a decir unos nombres: Revolver Ocelot, Sniper Wolf, Vulcan Raven. O sea, estamos hablando de Master Miller, Master Miller Nastasha, es la- bueno, Nastasha Romanenko, que es como Kojima disfrazada de personaje. Naomi. También Naomi, Mei Ling. Mei Ling. O sea, no, ¿cómo les digo? Que no ha habido aún en los Metal Gears modernos un juego que tenga esa perfección, que tenga esa Balance. espontaneidad, se puede decir, de que los personajes, como le salieron y como están perfectos. O sea, es un juego donde no dices, ah, güey, pues el Vamp está medio raro, o sea, o que digas, no, güey, pues Fortune, qué pedo, güey, ¿no? Sí, o sea, Eso es increíble. O sea, estamos hablando de un juego que es, yo creo que en el top 5, güey, en cuanto a lo que es el hardcore gaming. Quizás no en el impacto. Diseño de juego, yo creo que en importancia y en relevancia en la industria, podrías decirlo, ¿no? A ese nivel. Sí, o sea, puedes dividir en dos prácticamente la historia de los juegos. Antes de Metal Gear y después de Metal Gear, ¿no? Y aquí, Podrías decir. y aquí ya maneja completamente la cuarta pared, Kojima. De hecho, casi todos van a mencionar, ay, güey, la pelea con Psycho Mantis es la mejor del mundo. Pero acuérdense de cuando Kojima lo repitió en el 4, pero que te tenían así para sobrevivir, o sea, para que te estaban electrocutando y que tú tienes que aguantar eso. Ajá. Y no solo ese momento en que tú tienes que sobrevivir, sino el momento en que te dicen, güey, te voy a hacer un paro, ponte el control en el brazo para alivianarte, curarte. güey. Y hay muchos elementos, precisamente como a mí me gustaba mucho el juego, hice un dump del texto para ver qué cosas me había perdido. Entonces extraje todo el script. Diles que es un dump, porque quizás muchos... Es extraer del disco en sí todo el texto del diálogo del juego, ¿no? O todo el texto que hay en general en el juego. Y lo que encontré fueron varios elementos muy, muy curiosos que se me habían pasado. Por ejemplo, si tienes el sistema puesto en mono y llegas a la batalla del helicóptero, te dice el coronel que no vas a poder escuchar de dónde viene el helicóptero porque Claro, tal está en mono. porque Claro, claro. Hay Son muchos muchos detalles, elementitos son así. muchos elementos que ya traes desde antes. De hecho, Snatcher en Sega CD Claro, ya te lo decía, utilizas te antes. decía, güey, trépale al volumen para que escuches un pip, 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 y ya después Sí, lo pues, tenías está- todavía subido el volumen y explotaba y tú te quedas así de, güey, qué pedo, desperté a mi jefa y la chingada, pero, o sea, son ese tipo de cosas las que marcan los videojuegos de Hideo Kojima y que los hacen tan especiales, güey, hasta la fecha, güey. Y me refiero a los productos que ya hay, o sea, me refiero a Metal Gear Solid en específico como el mejor de la serie, en mi opinión, güey. O sea, no que los otros sean malos, pero este es el nivel donde el güey era lo suficientemente inocente y lo suficientemente talentoso como para hacer un producto perfecto, güey. ¿Sabes? Es mucho Porque balance. ahorita la industria ya está en un pedo muy maleado, como dice aquí el buen Rollman, donde ya todos son como turboprofesionales en lo que hacen, ¿no? Sobre especialización. Sobre especialización. Y acá era el momento exacto donde estaban aprendiendo, donde estaban viendo, güey, ya estamos trabajando en 3D. Sí, Y donde se fusionó el retro con el 3D de manera perfecta, güey.
O sea, es el... Porque el juego realmente es un juego de mecánica 2D. Ajá, es un No juego de tiene- aventura, exactamente. güey. Es De un juego de hecho- aventura, güey. De hecho, fue hasta el final, fue en alguna entrevista, un programador, alguien que fue, que trabajó en el proyecto, que se les ocurrió meter al último minuto la vista de primera persona. Y que eso les hizo cambiar niveles, les hizo cambiar un montón de cosas, les hizo hacer ajustes de performance, meter nuevas escenas, por ejemplo la parte del paracaídas cuando estás con Sniper Wolf, etcétera, ¿no? O sea, son cosas que no estaban y que de repente dijeron, bueno, ¿por qué no lo metemos? ¿Por qué no lo...? Oye, ¿de qué va a servir, no? Sí, ¿y qué videojuego te hacía que te metieras en una caja, güey? Y que te mearan perros o sea, bueno, lobos para que pudieras pasar, güey. O sea, estamos hablando que... ¿Esta la caja? ¿Artemio? ¿Cuál? ¿La del americano? O sea, ¿qué juego te hacía voltear a ver el códec de Merrill La caja. en la caja, güey? Y te decía, Baker te decía, güey, no mames, se me olvidó el códec de Merrill, pero está en la caja, güey. Ajá. Y tú decías, puta, está en la caja, pues ¿cuál caja? Te decías, cabrón? puta, es copia, güey. Puta, es pirata, mi Metal Gear, ¿no? No, yo no lo jugué pirata. No. Pero es un juego que hasta el día de hoy les recomiendo mucho que si ustedes tienen una televisión de definición estándar, lo vean y todavía se sigue viendo, por su abstracción, se sigue viendo precioso el juego, se sigue viendo muy bien. No, y se juega muy bien, ¿no? Sí, no sientes una el drama mecánica exacto, también la tensa. mecánica es buena. Obviamente la sientes limitada si has jugado Ajá. otros Metal Gears, pero su dinámica y su forma de meterte dentro de las peleas, unas batallas bastante épicas en su momento. Digo, yo creo que todos Vulcan los Raven, jefes... güey, Sniper Wolf, No hay el uno que- Hank D, no hay una mala. No hay una. No, hay una mala, ¿no? O sea, el hecho de El ninja. Otacon, güey, el ninja, esta escena donde el ninja llega y te encuentras con las paredes estrelladas porque este güey hizo su desmadre. Yo creo que en ese momento se va a ir súper fuerte lo que voy a decir, pero yo en ese momento, en el 98, dije, ¿Zelda qué, güey? O sea, era esta escena donde están todos regados los cuerpos de los Genome Soldiers y que, güey, era un momento que estabas en la cúspide de narración de videojuegos, güey. Estabas en Sí, como mencionamos, el hecho de que Chris Zimmerman y Bloodstain hubieran escogido ese cast, que hubieran tomado esas decisiones de hacer un trabajo de localización y no nada más de traducción. voice acting, güey. Que si haya habido una investigación, Jeremy Bloodstain tardó meses de investigación médica, nuclear, etcétera, para poder hacer un trabajo que fuera integral, ¿no? Y dar una buena traducción, una buena localización, que es algo que se peleó mucho en la industria y que poco a poco se va logrando, ¿no? Sí, a partir de ese momento todo cambió. Fue el primer juego que hizo una localización extraordinaria que bueno, cambió. Que No, cabe decir, cabe- no le gustó a Kojima y decidió echar a Jeremy Bloodstain y para Metal Gear Solid 2 ya no trabajó. Pero a lo que voy es que algo importantísimo del juego es, señoras y señores, sí, Resident Evil es bien chido, sí, Final Fantasy VII está bien perro y todo, con sus gráficas pre-rendereadas, pero Metal Gear estaba en tiempo real todo lo que estaba ocurriendo, güey, hasta el vapor de los miados que forma la cara de Kojima. Tenía muchísimos secretos, ¿no? Ajá, ese tipo de detalles, es un juego impecable que, sinceramente, para abordar aquí, esto no le hizo justicia y jamás, no sé, ¿no? Este es un producto, no voy a decir que lo odio, o sea, lo que voy a decir... Es un churro para divertirse después de ver. Lo que voy a decir, esto es muy ajeno. Es Dennis Dyack mintiéndole a Hideo Kojima de que es talentoso. Bueno, No, no sé, güey. Bueno, Pero pues el que dirigió, o sea, técnicamente no tiene pasaron muchos muchas problemas, cosas. ¿no? Fue una Es la historia. dirección el Fue problema. una historia accidentada de ese juego. Sí. Sí, y es muy curioso porque yo vi una entrevista donde están Kojima y Kitamura, el director de cine que Genial. hizo las escenas de acción de este remake. Del carajo. No. Y están riéndose, están divertidísos viendo todas las escenas. Como Mira, Bayonetta. qué estúpido se ve esto, mira qué mira, chistoso". que trae bullet time y que, Entonces, y que, pero el todo, y detalle que es que parte la destruye- bala a la mitad. Destruye al no se están personaje. divirtiendo. Porque lo Sí. chido de Snake es precisamente que es un humano que pues, le va del carajo. O sea, siempre le mienten, siempre se cree todo, es súper ingenuo. Y aquí es un ninja,
con superpoderes, ¿no? Prácticamente. Sí, y le quitaron ese sentido, Snake es muy inteligente, pero es muy torpe, ¿no? O sea, en Sons of Liberty ya se comprueba eso desde el güey que hizo ¿cómo se llama esto? La animación, porque el primero la animación es a mano. ¿Cómo se llama? El motion capture, ¿no? El japonés que hizo el motion capture es un güey rellenito, güey. Ya en el 2, o sea, la primera vez que se usó motion capture en Metal Gear. ¿Qué quiere decir eso, güey? La diferencia entre Raiden y Snake ya era el pedo de que, aunque aquí vimos un Snake súper flaquito, la complexión de Snake no era tan ágil como parece. Es que también depende, porque Y ahí el canon japonés, pues, de un atleta es delgado y con los músculos marcados. En cambio, en el estándar americano, pues tiene que tener volumen, ¿no? Es diferente. Y ese Es por Snake, que cambió, o sea, toma la Pero idea. oye, de las cosas positivas de este juego es que fue como el inicio de muchos de los gamers chavos. O sea, que dijeron, oye, ¿qué onda con los Snakes? Sí, obviamente. Le agregaron un par de tracks de música que lamentablemente no salieron en ningún soundtrack. Y bueno, tiene un par de escenas de acción que valen la pena. Está Un par. hecha la música de Hibino, Nori Ajá. Hibino. O sea, regresó a retomar el soundtrack, hizo un par de arreglos Warhead interesantes. Storage. Lamentablemente nunca salió en disco. Ni modo. Pero ha de haber Hasta ¿no? cierto punto hizo vender. Enséñales esa versión, Artemio, porque Pero es que sí, No. o sea, sí. No tiene chiste. Hubo gente que compró. Tiene arte de Yoji Ishikawa, esto es lo único que vale la pena de la caja. Y trae una... Bueno, trae las versiones de MSX. Trae, súper bonitas. no, trae la versión de NES de NES, de en Famicom. japonés. Se acabó. Y nada más la primera. O sea, no trae nada. Pero está bien bonita la caja. Ah, la Se ve caja está bien. Y el bonita. GameCube No, está tiene bonita. el logo de De Fox. Fox. Exacto. Este es nada más el juego y un GameCube, ¿verdad? Ajá, un GameCube. Dos con el juegos logo y el de Fox. Oye, pero la gente que compró esto luego le dieron oportunidad en un PlayStation, ¿no? ¿No? Sí. O sea, es obvio. No. Lo que pasa es que, fíjate cuál era, o sea, ponte a pensar en el 2002, Bueno, el 2002. usuario... 4, salió en 4. No, sí, pero, o sea, me refiero a la consola. El 2001, usuario sí. del GameCube era un usuario que estaba bastante confundido, güey. Era un usuario que... O sea, yo también disfruté mucho mi GameCube, pero espera. Una buena consola. güey. Tenías, Sí, es muy tenías, buena un, consola. tenías un PlayStation Está 2 fantástica, sí. y tenías, ya habías tenido tu Dreamcast, ya habías tenido tu PlayStation 2 y estabas viendo feo al Xbox, pero tenías tu GameCube. Y es cuando Nintendo no sabía ni qué pedo, ¿no? O sea, aunque Nintendo estaba cambiando. no perdió ni nada, Ajá, Nintendo esta estaba es la en un primera periodo de vez transición. que le entraron al disco. Entonces, igual estaban sacados de pedo con esto de los... Disco. Disco. Sí. O sea, Bueno, estamos hablando de... lo que puedo decir es que hay un par de escenas rescatables. La música es rescatable, algunos tracks nuevos que... Pero la localización Pero si es pueden, horrible, güey. si pueden, jueguen el original. Y Claro, eviten eso. claro, no jueguen ese como no tomen eso como Como el Metal Gear Solid. Eso es un chiste, es un bonito chiste, pero Ajá. no pasa de ahí. Es un bonito chiste Si del están cual se empezando, rieron mucho evítenlo. Kojima. Exacto. Evítenlos. No empiecen por Empezando, ahí, ¿no? Si van a dar oportunidad a los Metal Gears, tienen que como evitarlo. Recomendación Atomics de la semana. Eviten este juego. Y bueno, para los que preguntaron qué era esto, esta es la edición que se mandó a los accionistas de Konami. Lo único que dice aquí, no me va a hacer mentir, De lanzamiento, ¿no? O sea, como digamos como de conmemorativa. de ¿no? la conmemorativa. Y le mandaron aquí. A los accionistas accionistas. de- Y él es accionista. No, aquí Artemio tuvo que matar a algunos güeyes ¿Me para... pasas acá? Y esta es la edición europea. Allá sí los consentían un poco. Trae pues, una playera, que es la que traigo puesta, el juego y un póster. Esto es lo que yo creo que vale más la pena. Un póster Gray Fox. de Shinkawa con Como de Gray- película. Gray Fox, ¿no? ¿No? Esto es lo más bonito. Ese póster está increíble. Está Bueno, esa ilustración es verdad. ¿Y está firmado? No. Y del otro lado Trae a trae Meryl. a doña... Trae a Meryl, A doña Meryl. que ese está bien bonito. Oye, también. se vería muy bonito aquí en la oficina, ¿eh? Claro. Pues yo ¿No? creo que Trae el soundtrack también. En una caja mejor. No, está bien fea la tenemos caja. que... Vamos así que- a dos. No, pero ya nomás para terminar, increíble juego, yo creo quien no lo ha jugado, si ustedes están viendo este Atomic Live y no lo han jugado, ¿Qué están Neta. esperando? ¿qué están esperando? Lo pueden conseguir, ya está en PlayStation Network, Ya, ajá. acaba de salir hace unos meses y sigue estando genial, consíganlo. Ahora,
Un Ahora paréntesis vamos a- de Integral, salió esa versión. Esta versión trae VR VR Missions. Missions, que aquí lo vendieron por Aquí separado. lo vendieron ese juego por separado y tiene una cosa interesante tú que hiciste el dump del texto. Hay un Hay un texto ahí de los hay desarrolladores. hay una frecuencia más en el codec donde hay comentarios de los developers. ¿Neta? Sí. Entonces, por ejemplo, llegas a una escena, entonces llamas a esa frecuencia y los developers te van a decir, mira, te va a contestar uno de ellos diciéndote, mira, en el desarrollo de esta secuencia pasó tal y tal cosa. Ok. Interesante. Ya nada más como cierre, esta es la versión gringa de eso que acaba de mostrar. Este es el soundtrack japonés. Tuvo una importancia interesante el Blinkas. juego, que salió, no vamos a hablar mucho de esto, pero salió un emulador para jugar Metal Gear Solid en tu Dreamcast. Que se veía No, más nítido. había dos, ¿no, güey? Hay cuatro. Cuatro. Por Gran ahí los Turismo y... Salieron Radio Plays, que son pues, Dramas. casi fanfictions, ¿no? Dramatizaciones. Sí. Entonces el juego tuvo un impacto fuerte, como, Y- como empiezan a ver, se empezó a comercializar muchísimo más, ¿no? Y a atacar un público pues, más amplio y más americano, ¿no? Esa versión Es evítala- integral en PC, ¿no? Evítala como la peste porque el arte lo cambian, le ponen ojos a los personajes. Que había mucho lag, que rápidamente les digas nuevamente qué onda con la edición para los accionistas nada más rápido. La edición para accionistas, la única diferencia es que la portada del libro que está dentro es distinta, los números de serie del Dog Tag son distintos y es dorada. De ahí en fuera no tiene mayor diferencia. Y trae La otra versión es la trae europea. un Zelda dentro. Esas son las únicas diferencias, ¿no? Un Zelda. Trae, Bueno. trae un Zelda dentro. Pasaron los años. y- Pasaron los años y por ahí en el E3 del 2000 la gente vio algo que los Vimos un hizo- trailer que nos volvió los locos. locos al punto... Salió un DVD con el trailer, ¿no? Y este trailer, la verdad, a todos nos impresionó. Lo bajamos por modem y Lo fue bajaste, impresionante. lo bajaste en conocida página y se tardaba 2 horas en Metal bajar. Gear Solid The Trailer. Va a salir en 2001. Y vienen nada más las fotos y Y es aquí- el puro DVD con el trailer. Aquí pasa algo que seguramente Artemio, tú también has de compartir conmigo. Pásame el Son of the Enders. El Son of the Enders, claro. Este juego, Son of the Enders 1, se vendió gracias a esto. A que trae el demo. El que trae... Y no es mal juego. pero- Espera, no es un mal juego Son of the Enders. Y nada más voy a mencionar, Son of the Enders 2 es increíble. Es la neta. Traía este demo aquí de Metal Gear Solid. Con el manual compartido, ¿no? Que seguramente ustedes, al igual que Artemio y yo, y seguramente Rollman y aquí No este sabíamos Yoshi, de que arriba abajo. nos lo sabíamos de memoria para enseñarlo a tus amigos y era un Ajá. tech demo. Sí. Y era un para demo de decirles- media hora, ¿no? Para decirles, gente, esto es lo que hace mi Play 2 que me gasté una millonada. en El comprar". Audien 5.1. Era de presumidos. Sí. De presumidos de, oye, mira, Pues Era el más. Audien 5.1, las capacidades que tenías, la expansión que hubo de movimientos para Snake, bueno, la interactividad Que con el... que se tropezaba en las escaleras o desde el 1. No, es lo nuevo. Así, ya dabas el barrel roll de Link y Exacto. se daba el putazazo. Tenían un Las demo ahí de unos sombras. cubos de hielo. Te cargabas, Tenían- tenías más interacción. con Tenían los- botellas de vino que No, se güey. quebraban de La segundo alacena. de la alacena. O sea, y esto Los aquí costales de arroz o de hay un harina, detalle harina. muy triste. Metal Gear Solid 2, el producto terminado, hay una diferencia abismal de calidad en el tanker y en el Big Shell. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ya de plano entramos a Raiden o no. Ahorita sí. Bueno, la primera sección del tanker, que es donde manejas a Solid Snake, tiene una calidad impecable, güey, que jamás, que el juego jamás volvió a retomar y se volvió, no en historia ni en otros detalles, pero gráficamente no cumplió con ese nivel de Le detalle. pasó una cosa a este juego, también tuvo una historia ligeramente accidentada. O sea, era un juego que estaba explotando una consola realmente muy nueva, muy difícil de desarrollar en comparación a lo que venía antes. Y bueno, el problema que tuvieron es que no pudieron acabar el juego como querían que fuera. No, y y aparte- Sony presionaba muchísimo porque era un título importantísimo para Sony. No, y es un juego que tiene putazos por donde sea. Con trailer. putazos me refiero a que
Señores, cuando salió este juego, antes de que saliera, pasaron los hechos de 9/11 que afectaron cambiaron el final del Cambiaron juego. el- Qué bueno que Como muchas cosas. aquí está algo inédito básicamente en el juego, lo Sale que se las ve fotos. cómo acabó Nueva York, ¿no? Aquí lo pueden ver. Entonces era un tema que en ese tiempo, de hecho sigue siendo delicado, pero en ese tiempo era Cambiaron muchas mil cosas. veces Intocable. intocable Claro, hablar del quitaron 9/11. mucho. Quitaron películas. Spider-Man totalmente. Spider-Man, Por ese también asunto. hubo otra película que cancelaron. Era También una de Schwarzenegger. una de Schwarzenegger, también hubo un juego de Dreamcast donde un simulador de aviones que cancelaron por culpa de eso, porque era un juego donde tú tenías la posibilidad de hacer dogfights en las ciudades y podías embarrar. No, y todo. todavía Sin embargo, está el Air Force Delta, ¿no? Que era de Dreamcast. Bueno, pero ya Sin embargo, es un juego muy interesante porque trató precisamente de romper esa cuarta barrera de otra manera todavía muchísimo más ambiciosa. Sí, de que hecho. fue en la historia, ¿no? Sí. La historia no vamos a poder ahondar en ella demasiado porque es muy extensa. Pero háblales de eso, precisamente de ese. O sea, Kojima sabía, estos son mis fans y vamos a ver si aguantan esto, ¿no? Claro, el detalle es que en el primer Metal Gear Solid se manejó un tema muy naturalista, ¿no? Muy humanista. Y en este se trató de manejar un tema de bueno, se manejó también la genética. En este se trató de manejar un tema que se llama Memetic. En aquel entonces el juego se trató de manipulación, ¿no? Los trailers manipulaban a quien iba a comprar el juego para venderle un juego que no era el juego que creía que iba a comprar. Y desde ahí. Como va el personaje, concepto. sí, claro, como personaje te manipulan de la misma manera que manipularon a Snake en los primeros juegos. Y la única manera de poder hacer eso era con un personaje nuevo. Snake ya no ibas a creer que iba a caer en la misma cosa, ¿no? Entonces, evidentemente, la decisión fue, tomamos un personaje nuevo, abrimos mercados y damos este tema completo. De hecho, Metal Gear Solid 2, con su historia, sería imposible sin Raiden. Oye, decías, Artemio, o tú me dijiste, o alguien me dijo que la razón principal para Raiden A era las atraer a mujeres. las mujeres, Sí, ¿no? claro. Era atraer a un público femenino. Claro, y es- ¿Podemos enseñar el Raiden? Pero ese es de 4. Uy, callado. Ok, entonces el juego te cambia la perspectiva, ya todo el mundo sabe qué es lo que pasa. Te cambia de personaje. El personaje que empieza como si fuera un Metal Gear nuevo, sale del lago nuevamente, toda la Le dicen introducción. Snake, de hecho. Le dicen Ajá. Snake, te enseñan los controles de nuevo y te llevan por esa línea controlándote, haciendo una simulación del primer juego en un metanivel de una manera muy interesante. Muy recursivo. Sí, muy recursivo. Sí, Era bueno, este güey siempre ha sido ¿cómo se dice? autorreferencial. Autorreferencial. Pero si tienes un perfil técnico de desarrollo de sistemas, yo creo que es la trama ideal para eso, ¿no? Al final de cuentas, la manipulación llega a tal grado que se cuestiona la realidad del juego contra la realidad de la persona y todo ese cuestionamiento se lleva a control. Control No, de y medios, control de información, distribución de ideas, de Inteligencia propaganda, artificial. inteligencia artificial y todos esos temas de una manera muy interesante. Filosofía. Sí, por ahí escribí un ensayo, si les interesa profundizar en eso, nada más Sí, busquen sí. el análisis del final de Metal Gear Solid 2. Ahí Ahí viene lo- toda esa ahí lo discusión. compartimos en Twitter luego, ¿no? Sí, lo compartimos en Twitter. Y Al final lo compartimos en, sí, claro. en Atomics. Y bueno, el juego fue muy atacado por esto, ¿no? Porque tuvo un discurso que no se esperaba tan denso al final del juego, que se sintió disyuntivo porque todo eso pasa en codec porque tuvieron que cortar, no tuvieron tiempo de acabar, la verdad, ¿no? Claro. Entonces, el juego sufrió por eso, sin embargo, siento que es una pieza de entretenimiento interactivo que se debe de analizar y se debe tomar en cuenta Claro, en el futuro. y estoy totalmente de acuerdo Claro, con hay un todo problema. lo que acaba de decir Artemio. Hay un problema que Kojima siempre ha sido incomprendido desde ese punto de vista. No, y este era el momento donde podía hacerlo. Claro, Sí, los- ninguno los otro. juegos. ninguno no puede existir ahorita, güey. Nada más, dense una idea también. El rojo es Metal Gear Solid 1, el azul es Metal Gear Solid 2. ¿No? Entonces, este es un producto Sí. como, bueno, Sí, la cosa es que es incomprendido Kojima porque Kojima no es un director de juegos de acción, ¿no? O sea, Kojima es el fan de Oshi. Es el fan del cine de Mamoru Oshi. Venía a hacer Snatcher, venía a es hacer más Police Notes. contemplativo. Y es sus, más- sí, y es sus más juegos de- son películas interactivas con escenas de acción que unen la historia.
y se ha interpretado como que son juegos de acción con excelente control y con pedazos de historia que te puedes brincar. Entonces ahí hay un balance muy difícil porque llegó a vender más de lo que esperaban y Konami ha presionado. No, y ahora yo voy a recomendar algo aquí a los viewers de Atomic Slave. Jamás jueguen un Metal Gear Solid a huevo. O sea, no se trata de que a mí me gusta solo la mecánica del juego. Intenten agarrarle el gusto. Igual puede que les cueste un poquito. Igual no tiene un ritmo al que estamos acostumbrados. Obviamente por los gustos de este director, por todo, por la manera en que él hace las cosas. Y no es de que, güey, estos güey ya tienen media hora hablando y nada más estoy leyendo letritas. O sea, se trata de todo un producto, se trata de... Y también salió para el Xbox, ¿no? Sí, Hay se me una olvidó. accidentadísima versión para Xbox. Se me olvidó. ¿Qué pasó? ¿Se me olvidó? Es que lo hice todo de memoria. No ¿Qué? hice lista. Oye, ¿nada más te olvidó eso? No. Pero ¿cómo le vas a olvidar la versión del Xbox? O sea, Por eso compré un Xbox, me bien perra, me fui ahí. Bueno, regresando a esto, nada más para que se den una idea, esta es la edición para accionistas de Metal Gear Solid 2. Si se dan cuenta, la única diferencia es que la versión normal de Metal Gear Solid 2 traía arte de Shinkawa, y la versión de accionistas traía el arte americano, pero bueno, una especie de una variación del arte americano con arte de Shinkawa, y no trae absolutamente nada más que una tarjetita de agradecimiento, ¿no? o sea, ya empezaron a reducir ahí Sí, el presupuesto de Sí. las ediciones especiales. Esta es la edición especial que sí se vendió. El tamaño de la caja pues, es evidentemente distinto. Solo trae un libro muy corto que no tiene mucho arte, nada más entrevistas. Pero tiene unas entrevistas interesantes que sí quisiera recalcar para que se den una idea del énfasis que se estaba poniendo. Por ejemplo, aquí trae quotes de ¿cómo se llama? De Carpenter. Sí. Y de Yoshi, de Mamoru Oshii. Acá está Mamoru Oshii. Acá trae de John Carpenter. Dice: como Snake Plissken, Metal Gear Solid 2 no puede ser detenido. Y oh no, aquí viene también Ryuhei Kitamura. Sí, claro. Aquí estaba Kitamura. Y ahí hay un punto interesante. El juego maneja directamente ya la referencia a Snake Plissken, ¿no? Ya sin rodeos, ya dice, esto es tributo de acá, de aquí salimos, y se juega con el personaje, y si se sabía esa referencia previamente con el juego, es divertidísimo. Pero, pues, creo que con eso salió Subsistence, Bueno, que traía extras. Subsistence. falta también un tema. Ah, ese disco es maravilloso. Este disco es una cosa impresionante. Claro. Mucho de lo que fue la historia accidentada de Metal Gear Solid 2 lo ves aquí, porque aquí viene mucho del diseño, de los documentos de diseño del juego. No, vienen Que como madral de cosas. como Eran desarrollador los modelos, esto los es oro molido, preliminares. porque esto, digamos, son los documentos que se utilizaron para referenciar a todo lo que era la producción del juego, Y ¿no? no solo eso, fue un proyecto muy atrevido porque se muestran todos los secretos y técnicas de cómo se hace los escenarios. Por ejemplo, ese atardecer afuera, Claro. te dejan mover la cámara libremente, alejarte. El intro del juego, todo el mundo juraba que era video, o sea, hubo un debate así como que duró como 6 meses, que si era video o si era tiempo real, Y etcétera. aquí te muestran cómo se hace, puedes mover la cámara, Ajá. detenerlo, avanzar por Puedes otro, ponerle regresar. pausa cuando Snake tira su cigarrito, ¿no? Y es muy curioso y es muy interesante para quien esté interesado en diseño de juegos, porque te enseñan el cuadrito, como en un set de película, que está todo chido, y en el momento en que la cámara la mueves de lado, todo se va al carajo, ¿no? Es muy interesante. El layer de lluvia, pues se crea ahí como una textura plana, así de lado. Es muy, muy Claro, interesante. pero finalmente Es una obra maestra. es una obra ese. maestra. Ese disco, digamos, si todavía lo pueden conseguir. Lo pueden conseguir en la versión de aniversario. Esta creo. es la versión gringa, ¿verdad? Esa es la versión gringa. Pero no es tan raro, sí. Porque yo me acuerdo que hasta Es lo muy- hallabas a es 200 un poco pesos, raro, güey. Es un muy poco raro aquí. Es un poco raro, de hecho. O sea, yo tengo el japonés, En su tiempo era muy barato. yo ni siquiera conseguí el gringo. Yo A mí me conseguí costó el muchísimo trabajo conseguirla. En la versión de colección, que salió de 20 aniversario, japonesa, que esta le pueden conseguir bastante fácil, viene esa edición. ¿Qué no tienes, Artemio? ¿Qué no tienes? Nada más Hay dime. muchísimas cosas que no Güey, ya tengo. le paró, güey. Porque hay No, muchos ya le paró, coleccionistas ya le que paraste están voladísimos. a los PSPs, ¿no? Le paré a todo, porque esto se disparó de una manera tremenda. Empecé a postear todo. Yo no digo que sea responsable, porque Sí eres, güey. hubo muchísima gente. A ver, Bueno, no Artemio, vamos a discutir. Artemio. Vamos a... Artemio, Pero es parte de la Junker comunidad. HQ, güey, fue la primera, güey. Fue la primera, pero... Estábamos hablando,
Güey, James ya Caron. X, güey, fuiste el primero y ya, güey. Pero el caso es que hubo coleccionistas que se dedicaron a hacer unas colecciones increíblemente enormes. Claro, Con claro. todas las versiones, coreanas, Hong Kong, Pero- pósters, variaciones, juguetes. El vino que usaron para brindar cuando terminaron Metal Gear Solid, bueno, traía el arte de Grey Fox, lo trae impreso, lo tienen, hay reloj de fósil, La carne. hay encendedores. La carne yo la vendí. Oye, Tenía una lata de ¿Te podría carne. preguntar qué opinas sobre lo que es la edición especial que viene de... ¿qué es Peace Walker o...? Sí, es Peace Walker. No la voy a comprar. No la vas a comprar. No. Viendo todo esto, ¿cómo ves esta nueva edición? Mira, te voy a responder de la misma manera. ¿no? Te la voy a responder de la misma manera, solo compara esto. O sea, ve el tamaño y... Ya. O sea, ¿no te gustaría tener las tags chafísimas? No, es No, no que me ya, interesa. lo que pasa es que ya me- se Te hizo voy a mal- regalar de cumpleaños nomás por eso. ya se hizo tan mainstream que ya no tiene Sí, más. ya pierde Ahora, mucho, hay algo que el dinero no puede comprar. El arte o de Metal según Gear, yo, no, Sí. según yo, el dinero no puede comprar. Más Podrán, arte de Shinkawa. Sí, claro. podrán ser esos fans, tener un chingo de lana y comprarse todo lo que quieran. Pero, güey, ninguno de esos fans ha traducido un juego de Kojima, güey. Y eso, pues ahora sí páguenle a quien quieran para decir que lo hicieron ustedes. Pero yo soy testigo de que este cabrón tradujo un juego de él. Y ese, en mi opinión, lo hace el fan más hardcore Sí. que hay en el puto mundo. Entonces, quedamos así como Artemio Live. de México para el mundo, Policenauts, gracias a este güey. No fue gracia. Entonces, Pero continuando. Continuando. Hay otro detalle que yo creo que les va a interesar. Lo vamos a decir muy rápido. Las tarjetas de Metal Gear se hacían en acetato, eran pesadísimas, se tuvieron que destruir porque salía más caro enviarlas que venderlas. Tristemente, es un acetato muy pesado, venían solo 4 tarjetas por sobre. Son dificilísimas de conseguir. Esta edición es la Son más maravillosas, común. además. Sí, son preciosas. Esta edición es la más común. Los coleccionistas hardcore tienen todas las versiones porque hay como 5 variantes de cada tarjeta con números de serie dorados, abajo del 100, es una grosería. Y hay tarjetas de arte original de Shinkawa que estaban a veces en los sobres. Bueno, prosigamos ahora con el Come Serpientes, güey. con Metal Gear Solid 3. ¿no? Que ahí Kojima, yo creo que Movernos para gracias allá, sí. al ¿cómo se puede decir? Gracias a la evolución que tuvo la serie, No, pues déjalo ahorita. tuvo que cumplir como Nintendo lo hizo en su tiempo con Twilight Princess. Así de... Bueno, pasa una cosa importantísima. La tecnología que desarrollaron para este juego, para el Metal Gear Solid 2, Daba para más. no solo daba para más, sino que muchas cosas, hicieron Son of the Ender 2 con la tecnología de Metal Gear Solid 2. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que ya tenían experiencia, ya tenían un montón de cosas hechas y que, bueno, en el siguiente juego, Metal Gear Solid 3, pudieron aprovechar toda esa experiencia, pudieron aprovechar que ya no tuvieron que pelearse con la consola, ¿no? No, y fue un juego que, aunque no crean, obviamente Metal Gear Solid 2 es de los juegos más esperados en la historia de los videojuegos. O sea, que nos tuvo así de, ya lo quiero, güey. Y cuando Snake Eater llegó, los fans estaban un poquito más apagados. Pero estaban muy incrédulos. tienes que decir algo importante. En números, el primer juego vendió algo así como 4 millones de copias, que fue muchísimo para su momento. El segundo juego se esperaba que vendiera muchísimo más, con todo el dinero que le metieron de producción, etc. Bueno, vendió poco menos. Y eso fue, pues ahora sí que un fracaso en cierta forma para la inversión que Fracaso. Digo, en cierta forma. Obviamente sí se recuperó, se hizo todo, pero ¿Tienes- esperaban un input mucho más grande. ¿Tienes idea del costo, Artemio? No dan números de No, güey. En no, Japón En- no se en acostumbra a algunas dar. ocasiones... Bueno, sí, Yu Suzuki dijo que 70 millones se gastó en Shenmue, ¿verdad? Pero por lo mismo, Pero no es- hubo pero es que es promoción. hardware, O sea, Metal Gear Solid 3 sufrió de falta absoluta de promoción en Estados Unidos. Sufrió de ediciones... En Japón tenía un comercial increíble donde Sí, estaba los comerciales buenísimos. un everyday japonés con un de cocodrilo increíble. Vestido como de oficina. Sí. Y lo que pasó Ah, sí. fue que Kojima tuvo que moverse a un rango de historia mucho más tirándole a Hollywood. ¿No? No, sí, de una vez si Pero- quieres. Es que ahorita que mencionó el cocodrilo, pero está bien, está suelto. Sí. Entonces, lo que hicieron fue una historia muchísimo más consumible, ¿no? Una historia que fuera con más drama, más elementos hollywoodenses fáciles de digerir para evitar estos problemas que hubo con Metal Gear Solid 2 y su inaccesibilidad por volarse, básicamente. ¿No? Entonces, Metal Gear Solid 3 cumple con todo eso, trata de cumplir con todos los caprichos de toda la gama de fans que se generó, se regresa a las bases,
Se trata de abrir un escenario en el bosque que les quedó bastante bien. Increíble. Es una No, y maravilla. cabe aclarar aquí, el juego tiene de las dos versiones, una es impecable, o sea, no fue hasta la edición europea y la reedición americana, Subsistence, ¿sí es Subsistence? ¿Verdad? Es aquella. En donde ya, Mejoraron Sí. la cámara ahí, ¿verdad? sí, la cámara se hizo libre. Ajá. Lo que Sí, pasa es que son estas. para los estándares en cuanto a videojuegos, en aquellos tiempos, lo único que le criticaron al juego, que le dijeron a Kojima, le dijeron, no puede ser posible que tengas una cámara fija. Y no sé si el engine permitía que tuviera la El cámara fija o libre. El engine de Metal Gear Solid 3 fue reescritura del que ya tenían para Metal Gear Solid 2. O sea, no es la misma tecnología exacta, se basaron en ella, pero fue una reescritura. Eso quiere decir que todo esto que estamos hablando, lo de la cámara, etcétera, tuvo que, digamos, originar una evolución en la tecnología que tienen ellos, ¿no? Claro. Y si ustedes juegan esta versión, que dudo mucho que la tengan, es rarísima esta caja roja. Fue muy rara, sí. O sea, si consiguieron Subsistence fue en una caja baratísima que salió en América, que salió hace como 2 años, ¿no? Esta nunca la terminé de ver, por cierto. Sí, está honradísimo. Bueno, la edición normal del juego es esta, la que vimos todos. ¿El japonés? Espeluznante. Esa no es la edición japonesa. Esa es la edición japonesa es otra caja que debe de andar por ahí, que es blanca. Aquí está, ¿no? Esa, Esa exactamente. mera. Ah, no, pero el Sí, digamos, sí, sí. estas son las Estas son versiones las- especiales. No, sí, estas son las Subsistence. Ajá, el Subsistence japonés y el Subsistence. Porque el Metal Gear Solid 3, la edición normal, es aquella. ¿Cuál? Ajá, esa. No, La la chiquita de acá. Que regresaron a unas cajas un poquito más Oficial. sustanciosas. Esta es la edición de accionistas japonesa, ¿no? Y esta es la edición especial japonesa. Ay. El juego regresa a utilizar, nos regresa en la serie y utilizamos a Big Boss, Naked Snake en este caso, que es la actuación de voces del mismísimo David Hayter de nuevo, ¿no? El juego se torna mucho más humano, se tiene un desarrollo... Es muy querido por los fans, ¿no? Creo que es Según yo, es el favorito de los fans. Es que, ¿sabes qué es que el detalle? La profundidad. ¿Cómo quedó la encuesta en la página de Atomics? No, o sea, Atomics, si nos referimos al videojugador, Tengo que decir esa al neta. videojugador Y mexicano, además es el arte de este cuate. prefieren Metal Gear Solid 4, pero, o sea, y lo acabamos de comprobar, yo pensé que no, yo pensé que el favorito era este. Pues este vendió 4 millones, ¿no? Ajá. No, y bueno, A mí me platícales a mí me la pasó- experiencia más chingona A mí me pasó algo chistosísimo con esta caja. del Chavo Hot. Sí, digamos, yo compré esta caja en Japón y pasé por Estados Unidos de regreso. Esto fue obviamente después del 11 de septiembre, etcétera, ¿no? Habían pasado solo unos años. No recuerdo qué había pasado digamos, en esos meses, algún ataque o algún atentado en algún lugar, y pues estaban paranoicos los gringos en este caso, ¿no? Entonces, cuando pasó la maleta por Estados Unidos, en ese entonces lo que hacían es que abrían la maleta y dejaban un anuncio, un aviso de que a uno le ven registrado las cosas, ¿no? Muy curioso, porque como todo viene en ruso, lo primero que me encontré cuando abrí ya en México la caja fue el anuncio encima de Chavo Hot de que habían abierto la caja, ¿no? En la aduana, ¿Qué ¿no? demonios traía ahí? Ajá, ¿qué demonios traía ahí en ruso y de metal, no? Sí, se regresó a que los detalles del juego están en el codec, ¿no? Y tiene muchísimo el alma de Mei Ling, de que hablabas y te daba refranes, ahora hablas de películas y está muy divertido. De Godzilla De- está sí, es la chingoncísima neta. la de Godzilla. O cuando hablas también de los animales, ¿no? O de James Bond. Tiene un montón Que de a mecánicas. Snake le dan miedo las películas de terror, ¿no? Le dan miedo Y las odia a películas de James Bond, vampiros. ¿no? Y entonces le dice... No, y No. todas las películas le decía, güey, no la he visto, ¿no? Le valía madre. O sea, Big Boss es un inculto ahí Ajá. X, que él nada más está en su pedo y es un niñote, ¿no? Sí. Entonces por eso se gana a la gente. Pero era de los mejores Snakes que... Sí, que- es más humano, Por completamente. mucho ¿no? de los favoritos, ¿no? Digo, si se puede decir. Claro, pero lo que pasa importante es eso también. O sea, Snake, el hijo, Solid Snake, es un clon, Claro. básicamente. O sea, no se supone que tenga que tener una personalidad Igual. más humana. Este tipo sí es un ser humano. Sí, y además hay otro detalle. La intención de Metal Gear Solid 3 es romper al personaje, es destruirlo. Entonces,
De para hecho, el tener ese intro- crecimiento, tienes que tener un apegamiento mucho más cercano, humano al personaje para llegar a ese clímax que es maravilloso. Oye, el intro es a las 2 horas, ¿no? El intro depende de cuánto te tardas, pero sí, yo me tardé 10 horas en llegar al intro. Porque estuve explorando, estuve hablando por codec, estuve Sacas y matando sacas. animales, estuve... Hay 10,000 cosas. Sacas y sacas y sacas. Diálogos, Diálogos. y diálogo, y diálogo, y Es que diálogo. ese juego hay que disfrutarlo, la verdad. No puedo echártelo así Oye, de speed. no, te pregunté, güey, ¿te gusta Metal Gear Solid 1 o el 2? Ajá, No. o el 2. ¿Cuál te gusta, el 1 o el 2? Sí. No, y es la Y más en, característica. y en el japonés eso todavía varía más porque tienes 3 variaciones más, ¿no? De nivel de dificultad. Y depende de dónde empiezas y cómo. Fíjate que ahora que estamos hablando de Snake Eater, yo sé, no me quiero saltar. Pero cuando pienso en Guns of the Patriots, pienso en un producto muy diferente, güey. O sea, Totalmente. es un Más salto comercial. abismal, güey. No, pero, güey, yo me acuerdo. Bueno, igual y ya es adelantarnos, pero tener Guns of the Patriots y sentir así como que, güey, este güey no lo ha perdido, güey. No ha perdido ese toque, ese taste, ese sabor. Y es algo que, gracias a Snake Eater, Metal Gear Solid 4 es lo que es, güey. O sea, gracias a que nos entregó este producto que dice, miren muchachos, este es un Metal Gear Solid contemporáneo, pero a la vez clásico, y es un balance exacto entre lo que yo quiero hacer, entre un pedo lineal y un pedo mucho más humano, ¿no? Y hay algo muy curioso, este juego es casi un remake del primero en ese sentido. Es muy paralelo, ¿no? Tiene ese mismo espíritu más inocente y más Y viejito, tiene, ¿no? tiene esta escalera donde suena a capela Eso de es Cynthia una maravilla. Harrell, No, pero Ahora- el final es otra cosa. Ahora- otro pedo. Ahora, Desde el momento en que tienes que jalar el gatillo, Sí, ahora los la pelea personajes. con Dien, Los personajes son mucho más profundos The End. que en cualquier Espera, otro. a y están más brothers, Eso ¿no? sí, claro. Sí, Güey, claro, y claro. Vampiro The Zorro, Vampiro, güey, ¿cómo no se llama? mames. ¿Cómo se llama el de fuego? The Fury. The Fury. Wow, Esa The es Fury. una batalla, o sea, y no es una batalla por la Difícil, mecánica. Por el ambiente. Es por el ambiente, es por la atmósfera. Es una atmósfera que pocos juegos tienen. Super Metroid, Bioshock, Metal Gear, Snake Eater. El pedo de ver ese güey que parecía así como de Daft Punk, así como el fuego y todo esto. Era una escena de tensión que pocas veces hemos visto en la historia de los videojuegos. Y es un juego que quizás ustedes dicen, no mames, neta, Snake Eater. Pero si lo... Ahí está, Temio. Pues voy a sustentar lo que estás diciendo. Tú sigue hablando. A lo que voy es que es un juego que podías tocar, güey. Sí. O sea, no sé si me explico. Es un juego donde, como dice aquí Artemio, el pedo humano no se queda en la abstracción de lo que nosotros estamos hablando, sino que cuando ustedes lo jueguen van a saber de qué hablo, van a saber el pedo de que cómo le hacen para que un juego te llegue, güey, de esa manera, ¿no? Hasta el Claro, momento vuelve- donde está este güey con Big Mouth. No, Big Mouth, bueno, pero pasó una cosa importantísima. Había Iba. una función del juego que quitaron, que eliminaron antes de sacarlo. Se supone que en el juego no ibas a poder. ¿camuflajes o qué? No, la parte del save, ¿no? Que- Eso estaba precioso. Eso estaba increíble, porque, digamos, pasan cosas extrañas como, por ejemplo, The End, si dejas la consola apagada A mí 2 me semanas pasó. y, A mí me pasó, se murió así. y Se murió sin si pelear lo puedes matar vuelves a incluso- jugar, se muere el personaje, ¿no? Ya no Lo puedes matar porque antes, se ¿no? murió. Incluso cuando está la No, y conversación. te dicen, neta, ¿quieres grabar? Ajá, por ejemplo, ese tipo Te de cosas. dicen, neta, ¿quieres grabar? Pero había una función en donde en el juego no ibas a poder salvar más que en ciertas formas. Iba a ser ¿no? de save points. Exactamente, ibas a tener una cuestión así como de save points, de manera que si tú tratabas, por ejemplo, de resetear el juego para regresarte a algo que habías hecho mal, Sí. no ibas a poder porque se iba a borrar, ¿no? Claro. Tenías que empezar desde el principio. Y qué bueno, bueno, Hay era muchos una onda detalles. Death Rising Majora's Mask, ¿no? O sea, era un castigo muy cabrón que en los videojuegos no se usa porque este tipo de cosas Puede provocan llegar agresivo. estrés. No, y provoca que no se venda al final del día. Provocan un estrés. Pero hay un punto que no hemos tocado que es muy importante. Este juego en realidad no lo dirigió Kojima. Sí, sí. Lo hizo En conjunto. Lo hizo Shuyo Murata. Y, Shuyo Murata. y de hecho la intención era ya dejar la serie. Kojima ya la había abandonado, Shuyo Murata estaba a cargo, pero los fans pidieron que regresara y lo retomó. Al grado de que hay un minigame por ahí escondido muy chido, Ah, padrísimo. en un sueño de Maravilloso. de Snake, que cuando está en la celda.
que tiene está dirigido completamente por Murata. Claro, claro. Lo que sucede es que en el personaje, ¿no? Snake tiene miedo de los vampiros, etcétera, y entonces le están hablando de vampiros antes de ¿Qué eso. el mayor rumor es que eso es Rising? O sea, no hablo de Claro, no hablo claro. de no hablo de que eso exactamente, sino No, de mecánica. pero sí Claro. puede ser. ¿Por qué? Porque fue el primer intento como tal de un juego dirigido Ok. completamente por Shuyo Murata. Y Murata hizo Anubis. Según Murata sí, hizo Anubis. Anubis es Son of the Enders 2 de Second Runner, por si Sí. no saben. Y la mecánica yo creo que va a ser bastante Ese es el 3, el verde. va a ser bastante parecida a lo que es Son of the Enders. O sea, Rising va a ser Raiden, va a ser un juego que va a ser como una mezcla entre Son of the Enders, Devil May Cry, Bayonetta y Metal Mira, Gear. ya veremos qué pasa, ¿no? Con Rise, Oye, en porque el no hay chat nada. preguntan, bueno, en fin, comentan que si pueden contar la historia de Snake Eater. O sea, bueno, así como... La verdad es que La contamos en el after. Sí, la contamos en el after porque no nos va a dar tiempo ahorita de Claro, lo que, de podemos, avanzar, ¿no? lo que podemos decir rápidamente es que el guión es muy parecido a las películas sesenteras de James Bond. espías, Ahora- mucho el tema de la Guerra Fría. Ajá. También, digamos, había una necesidad de hacerle un De background, Shaft. hacerle un Back. background al personaje Ajá. que es Solid Snake. Entonces, siendo que es el papá de Solid Snake, Big Boss. Big Boss, pues el O sea, sí, porque protagonista. te platican Big Boss y tú va. Ajá, entonces Pero- siendo que aquí es donde empieza la historia realmente. Sí, es donde canónicamente empieza la Te historia. cuestionas qué onda con el parche y en este juego sí resuelven tu duda, ¿no? Es un putazo. Es así como Es un putazo Sí. y una electrocutada en La el verdad juego. es que este es La un tensión retcon. en ese momento fue así de... Mira, este es un Oh. retcon muy bueno que Lucas debió de haber aprendido a hacer. ¿no? Lo lástima- dijo aquí lástima- Artemio. Lástima que llegó muy Oye, tarde para ahorita profundizamos de Metal Gear Solid 3 Snake Eater Sí. y nos vamos a ir a... Quería ver un poquito de la mecánica, nada Ok. más, ¿no? Que metió mucho lo de los camuflajes, se trató de expandir mucho, fue muy ambicioso. Y Comía. incluso los camuflajes venían acá en los soundtracks, ¿no? Ajá, los soundtracks traen camuflaje. Pero bueno, ya expandiremos eso, ¿no? Porque sí es muy extenso. Ahora sí, el tema. sácate la... Pausa, nos vamos a un corte para hablar del 4, ¿no? Un cortecito, ahorita volvemos. Bueno, Metal Gear Solid 4 fue un proyecto, ahora sí que multimillonario, una producción, no sabemos los números, pero Sony metió... hubo una producción enorme para sacarle provecho al hardware del PlayStation 3, que yo creo que sí se logró. Se logró. Se logró bastante bien. Se sigue El viendo. juego se nota incluso desde la promoción, o sea, imagínense, esto lo daban a la entrada del E3. Esto es una burla del encabezado que siempre tenían los periódicos del E3. Y esto es puro Metal Gear. ¿Ok? Y esto lo regalaban en la entrada. Es chistoso porque en todos los Show daily, se ¿no? hacían los show daily. Déjale quito esta para que lo puedas Y, ojear. y en este caso pues hacen una parodia, ¿no? Exacto. Y lo hacen igualito y es puro... Estos eran los press release que daban en el E3, nada más de una idea del hype que estaban creando. O sea, esto fue todo lo que nos mostraron, junto con un trailer que mostraron cuando salió el Wii, cuando lo anunciaron. Y la verdad todos nos quedamos impresionados de ver la escena en la que Snake está con Metal Gear, una referencia a Snatcher, un Metal Gear pequeño, Mod 2, corriendo Mark II. por ahí, ¿no? Todos los que somos fans de Snatcher, bueno, aquí más que Artemio está cabrón, de hecho su nickname es Snatcher. Espera, y... No miras que lo tienes. Bueno, continuamos. Voy a hacer una pequeña introducción como suelo hacerlas yo. Ser chingón no es tener una escena donde mata civiles en aeropuertos. Ser chingón, espérate. Ser chingón es tener loadings donde el cabrón más cool del mundo está fumando. güey. Cosa que fue Eso- muy eso- molesta tener los loadings, pero bueno, eso es un problema que sobrepasó las barreras de lo que podían hacer. Claro. No técnicamente, sino prácticamente, ¿no? Exactamente, sí, hay Que que sí hay un tema técnico involucrado, ¿no? Pero también una limitante de Sony, ¿no? Yo creo. Sí, sí, o sea, mucho tenía que porque no era necesario, pero bueno. Sí, básicamente es porque o podían haber hecho todo de un jalón, ¿no? Sí, la Todos los- instalación de todo y ya. La instalación de todo y ya, pero lo tienen que hacer... En chunks. De porque- hecho, los MPs, lo que firmaban los embargos, las revistas, fue no pueden hablar de la instalación. O sea, no pueden hablar de que el juego instala
Y de hecho, una de las últimas CGMs que salieron tuvieron un problema con esto, ¿no? Y dijeron, no, nosotros no vamos a reseñar el juego antes, aunque la bolsa, obviamente estoy hablando de la EGM gringa, aunque la bolsa decía, tenemos la reseña la bolsita decía, tenemos la reseña de Metal Gear, no la tiene. Y es por esto de que ellos dijeron, no, güey, hay que darle tiempo a que neta podamos hablar del juego bien. Claro. Y eso habla mucho de la importancia que tiene Metal Gear Solid 4 en la industria, güey. Y hay un punto también muy importante a discutir ahí, que es que vamos a hablar ahorita, estamos hablando de un tema malo, digamos, del juego, que es pasable, ¿no? O sea, el problema de las instalaciones es molesto, pero es pasable. El juego tiene defectos, pero los defectos realmente son compromisos, no son defectos que se puedan achacar así directamente. Estaba entre la espada y la pared de cumplirle a muchos demandantes del contenido, a los usuarios, a la gente nueva, que iba a comprar un PlayStation 3, a Sony, a Konami, a los fans. Estaba en una posición muy difícil para sacar un producto exitoso, y creo que el juego que tuvimos al final del día es un compromiso bastante bueno, cumpliendo con todas estas variables, ¿no? Y técnicamente yo creo que nada se le puede achacar. No. En todo caso las sombras, pero no, es aún mínimo. hay un momento, hay un clímax al inicio del juego donde empieza y hay unas escenas bastante, se puede decir, fuertes, dramáticas de la guerra como es la guerra, güey, ¿no? Y aparte está Snake hablando de su opinión de la guerra, güey. De cómo ha cambiado la guerra. Cómo ha cambiado la guerra, ID tags, soldiers y todo este pedo de lo que maneja Metal Gear Solid 4. Así se hacen los videojuegos, señores. Así, esa es la abstracción perfecta que hay entre que están en la guerra y llegan los Gecko y todo este estilo, güey, que están manejando. Qué bueno que Metal Gear Solid 4 cargue ese estandarte de güey, nosotros somos japoneses y somos bien chingones para hacer videojuegos. Metal Gear Solid 4 es un compromiso completo, tirándole así un juego americano por parte de Konami. En el control, güey. No solo en el control, en producción también. O sea, solo ve la introducción, la pre-introducción, que era la más fuerte y la que tuvo. Pero me estás hablando, que son los comerciales que hubo, que era lo que complementa lo que estás diciendo. pero no son equipos diferentes, güey. A esto es a lo que me refiero. Sino que el diseño de videojuegos contemporáneo, si los japoneses lo adoptan o no lo adoptan, es su pedo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que estos son japoneses que están adoptando. Lo que hablo es que los japoneses, estos güeyes, Kojima Productions, adoptaron todo cómo está la industria ahorita, cómo es que ha evolucionado esto sin perder su esencia, güey. Bueno, pero es que esencialmente este juego es una crítica a la industria. Claro. O sea, Snake representa a Kojima, el juego y el ambiente representa cómo está la industria de los videojuegos, y bueno, es una alegoría completa a qué es lo que está pasando, ¿no? Y desde el primer momento, cuando ves los comerciales estos hechos por Logan, que no debían de existir, lo siento. No, güey, en mi opinión ahí sí. Se gastaron una cuarta parte del presupuesto no hay de pedo. eso, que nadie pela. No hay pedo. Ese es decir, güey, voy a hacer esto porque quiero. No es porque quiero, güey, es porque le da muchísimo value, güey, al juego. O sea, sí. Pero se siente completamente. Claro, son 5 minutos. Son menos, 3 minutos, pero. No se siente parte del mismo producto. Güey, ese comercial de sin guerra no hay paz, güey. Todo este pedo de que están cocinando, güey, que sale David Hayter. Que cambies el canal tú. El comercial de Ocean Gossip y todo esto. Güey, no hay un producto allá afuera que tenga eso, güey. No existe tal producto, no existe tal videojuego que se dé el lujo de tener Ocean Gossip como un gag. Que ¿cuánto costó, güey? Millones, güey. Sin embargo, también este juego está lleno de caprichos. Le da estatus, güey. Le da estatus. Es como Gran Turismo, güey. Pero Kojima necesita tijeras. ¿Eh? Kojima necesita. O sea, si algo tiene este juego, es que le sobró, no que le faltó. ¿No? Pues sí. Digo, y eso es bueno, está chido. Sí, pero por un lado también tuvieron este mismo tema de Metal Gear Solid 2. Tenían la presión fuertísima de Sony. De vender. De vender y de hacer un juego con una consola que también dificilísima de programar nuevamente. De cerrar todos los ciclos. No, y les quedó bien, güey. No, les quedó súper bien. No, claro, les quedó impresionante. Para mí el acto 4... La nostalgia de llegar a ser Shadow Moses.
Lo que hice fue cuando lo jugué, terminé y en lugar de ir Pero ¿sabes al qué? acto 5, lo primero que hice fue resetear No, y el hay final algo- es hay algo- maravilloso también. hay Es algo- fantástico, hay realmente algo es fantástico. fantástico en el juego. No son famosos los japoneses por hacer gameplays tan orgánicos. Siempre son como muy lineares a la hora de diseñar ellos. Y cuando llegas a Shadow Moses, igual y aquí un Artemio ya domina el cómo esquivar a esta armada de... ¿Cómo se llaman estas bolitas que tienen los brazos así? Pero cuando llegas a ese punto, güey, cuando llegas a ese punto es un pedo. Cuando yo lo estaba jugando la primera vez dije, ¿cómo voy a pasar estos güeyes sin que me vean? ¿Cómo voy a lograr que no me vean? Y ahorita vamos a seguir hablando un poquito Luego para que se quede ahí. de Metal Gear Solid 4. De hecho vamos a dedicar el after para hablar mucho más a fondo. Pero vamos a terminar ahorita con esto. Cerramos con este Raiden increíble. Está padre. El juego en sí, para cerrar, vale mucho la pena. Yo creo que tienen que jugarlo como experiencia. En mi opinión, deben de jugar todos los otros Metal Gear Solids. No estoy diciendo Metal Gear 1 y 2, valdría la pena. Pero sí puede empezar por el 4, ¿no? No. No. No, porque No. honestamente creo que sin el 3 el 4 no sirve para nada y sin el 2 el 4 no sirve para nada. O sea, realmente es como que se dividió la historia y se juntó. Y precisamente para apreciar el 1 necesitas haber, el 2 necesitas haber jugado el 1. Y eso Entonces, en el after lo hablamos porque sí, yo creo que mucha gente empezó. En el after profundizamos. y yo creo que eso es un error. Profundizamos. Bueno, Lo en único- pocas palabras, Metal Gear es una serie que es única, que es muy importante para los videojuegos. Y pues yo aquí quiero agradecerle al buen Artemio que fue el host esta vez, que nos también Rollman, guión. muy Gracias. buenas aportaciones en todos sentidos. Es un maestro en Metal Aquí Gear. Mr. Yo Café estuve Tacuba hipnotizado, güey. hipnotizado, Sí, Uroboros yo no dijo también, una güey. sola palabra, pero créanme que nos entiende. El buen Punisher aquí siempre con su frescura y su buen humor. El buen humor. También con mal humor está Claudio aquí. No, no es cierto, es bien buena onda. Y yo soy Asher, síganos en Y @Atomics Atomics en Twitter y nos vemos el próximo viernes. Bye. Luego.